Hola, te damos la bienvenida al séptimo programa de Amenízame, el espacio de conversación de las personas con AME. Hoy hablaremos de cómo ser escritor con diversidad funcional. ¿Nos acompañas? Hola, José Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, para quien no te conozca, te voy a presentar un poco. Tienes AME3 y eres escritor. Has publicado 3 libros. El último es El Visitador, una novela histórica ambientada en el siglo XVIII, si no me equivoco. Así que la primera pregunta, yo creo que es obligada. ¿Por qué escribes? ¿Qué es lo que te motiva? Bueno, yo creo que cada escritor tiene sus motivaciones. Yo escribo básicamente como un ejercicio mental, ¿no? Para mantenerme mentalmente en forma, porque bueno, he descubierto que es lo que más me ayuda. Y luego, pues bueno, también para tener una motivación, para levantarme cada día y también poder comunicar con los demás las cosas que voy aprendiendo o que quiero expresar. ¿Y cómo es escribir con diversidad funcional? Bueno, yo creo que más o menos igual que que si no la tuvieras, lo único que bueno, lo que tiene esta enfermedad es que, pues bueno, tienes que estar constantemente ajustándote y también tiene el cansancio propio de esas enfermedades, y esto hace que todo sea más lento, un poco más cansado, pero bueno, la gente al final lo que tiene que valorar es el resultado, ¿no? Esto, bueno, aunque uno vaya más lento, pues bueno, es lo que hay. Claro, bueno, o sea, en tu caso, eres escritor y además eres escritor con diversidad funcional. Entiendo que tendrás que utilizar adaptaciones, elementos tecnológicos que igual un escritor sin AME, sin diversidad funcional, no utiliza. Pero como tú bien dices, al final un escritor es un escritor independientemente de cómo escriba. Así que, teniendo en cuenta esto, hay digamos, dos preguntas generales que me gustaría hacerte. Por un lado, si una persona nos esté viendo ahora y nunca ha escrito y le gustaría empezar a escribir una novela, desde tu perspectiva, desde tu, digamos, expertise, ¿qué consejos le podrías dar a la hora de empezar a escribir, pues en este caso, una novela? Bueno, no hay una receta mágica y esto depende de cada persona, pero lo fundamental pienso que es leer mucho. Cuanto más leas, más te fijarás y más te empaparás, ¿no? De que, bueno, fue mi caso, fue así. O sea, nunca pensé que acabaría escribiendo, pero a fuerza de leer mucho, pues se te pega. Y luego, pues también hay libros que te pueden ayudar en el mercado bueno, de cómo aprender a escribir, y también puedes hacer algún cursillo. Esto depende. De todas maneras, lo importante es que la persona se suelte, porque mucha gente a veces tiene miedo bueno, enfrentarse al folio en blanco, ¿no? Pero bueno, básicamente sería esto. Eh, pero, por ejemplo, a la hora de tiene una idea, se va a poner a escribirla. ¿Cómo planteas, o en tu caso, por ejemplo, en tu caso particular, cómo te planteas? Cuando te surge la idea, primero eres de las personas o de los escritores que dedican mucho tiempo a documentarse, incluso escribe biografías de los personajes, y diferentes cuestiones antes de meterse en la novela propiamente, o te lanzas a escribir y ya irás encontrando el tono, definiendo los personajes, etcétera. Bueno, pues básicamente hay, bueno, lo que se llama siempre dos tipos de escritores, de mapa o de brújula, ¿no? Los de brújula son aquellos que tienen una idea, se ponen y salga lo que salga. Y yo soy más de mapa y necesito, primero tengo la idea, la tengo que desarrollar en forma bueno, de cuadro sinóptico. Luego lo voy dividido por escenas o por capítulos, y hasta que no lo tengo todo, luego desarrollo un poco los personajes, como son y tal, y hasta que no lo tengo todo no empiezo. Después es verdad
que te metes por un camino y a veces la intuición te dice que vayas por otro. Pero yo necesito tener un poco el mapa para, empezar. Y digo, esto depende de cada escritor. Cada uno tiene su método. Y lo que pasa es que igual a la hora de empezar a escribir, si no tienes experiencia, igual ayuda mucho tener lo que tú comentas, ¿no? Un mapa, por lo menos antes de iniciar a la escritura. También igual porque te ayuda a lo que comentaste antes, el miedo al folio en blanco. Quieres que no, vas llenando cosas, aunque no sea probablemente la novela o del libro, y eso te ayuda a enfrentarte a la página en blanco porque deja de estar en blanco. Sí, es que cada persona es un mundo, pero bueno, está bien saber un poco dónde vas. Pero bueno, hay gente que le va muy bien el tener la intuición, tienen una idea y luego, bueno, esa idea se va por un lado. No sé, cada persona tiene su manera, ¿no? Y luego, una vez que te pones a escribir, ¿qué le das? O sea, para ti, ¿qué es más importante? ¿La trama o los personajes? Yo creo que depende del tipo de libro que estés escribiendo. Hay libros que, por ejemplo, esta última novela, que es una novela histórica basada en un hecho real, lo principal era el personaje, porque el personaje era un personaje real y entonces, pero hay otros que lo importante te fijas más en la trama. Entonces, yo creo que depende de cada historia. Claro, en tu caso, antes he comentado que has escrito 3 libros, bueno, he publicado, que este último es una novela histórica, pero el anterior era más una sátira, tu primer libro era más autobiográfico. ¿Qué te lleva a escribir? Porque, bueno, no, digamos, no te ciñes a un género concreto ni a una temática. ¿Qué te lleva a escribir un libro? Pues yo creo que básicamente es un poco el reflejo de mis inquietudes. Soy una persona con muchas inquietudes. Afortunadamente, el día que me paré de escribir, no creo que sea por falta de ideas, que a veces puede pasar, pero no creo que sea mi caso, sino que tengo muchas ideas, pues que no tengo toda la energía que me gustaría, ¿no? Y bueno, básicamente es esto, como hay muchos temas que me interesan, pues por eso lo he reflejado con libros muy diferentes, ¿no? Y entonces, ¿no? ¿Es en función de tu etapa vital o cómo te...? También esto, ¿no? Claro. Yo el primer libro, que era de corte autobiográfico, pues lo escribí un poco pensando en algo que quería dejar. De hecho, yo no pensaba escribir más libros, ¿no? Y bueno, pues luego pasan los años y tienes ganas de hacer otra cosa diferente. Pero claro, cada etapa vital también influye, claro. ¿Tu primer libro fue autobiográfico porque, o sea, hubieras escrito otra cosa que no hubiera sido autobiográfica o más bien autobiográfico? Pues yo sentía la necesidad de poder dejar algo que no es el típico libro de autoayuda, pero sí que refleja un poco la lucha que tenemos todos los que padecemos estas enfermedades entre el cuerpo y la mente, ¿no? Por un lado, pues tenemos nuestra mente que va creciendo, por otro lado el cuerpo que se va encogiendo, por decirlo así. Entonces, todos tenemos esta lucha y sin afán de escribir un libro de autoayuda quise un poco reflejar bueno, mi experiencia vital hasta los 20 años, más o menos. Y era eso, y quería dejar algo. Igual que la gente deja hijos, pues mi gran motivación fue dejar este libro. Un poco, pues bueno, para mí, pues para la gente que me rodea. Ahora que has comentado, ¿no? Que las personas con, bueno, en este caso con AME, pero bueno, enfermedades neurodegenerativas o neuromusculares en general, que hay que esa dicotomía entre mente y cuerpo. A la hora de escribir, en tu caso, ¿qué supone más reto? ¿La parte intelectual o la parte física? Creo que más la física que la intelectual, porque intelectualmente son cosas que me gusta conocer, que voy investigando y tal, y esto pues no me resulta tan pesado. Ah, en el caso de la novela histórica, un poco sí que lo llega a ser, porque te tienes que documentar en muchas cosas, ¿no? En qué vestían, cómo comían y tal, salen cantidad de temas. Pero básicamente, por lo demás,
es más la cuestión física que me cuesta que el tema de la temática del libro, ¿no? Bueno, y no solo la temática, sino a la hora de ponerte a escribir, analizar lo que has escrito, porque, ¿no? Como suelo decir, escribir es reescribir, analizar lo que has escrito. ¿Eres muy autoexigente, digamos, a nivel emocional, como, porque yo creo que eso también es muy, muy importante a la hora de escribir, ¿no? ¿Cómo eres capaz de no auto boicotearte, que creo que es uno de los grandes riesgos? Sí, sin duda alguna. Una de las partes más difíciles de escribir es la reescritura, es ponerse, corregir, pulirlo todo hasta que se quede más o menos como uno quiere, que nunca lo está, porque siempre te lo tienen que quitar de las manos, ¿no? Y yo sí que soy bastante exigente. Me ha pasado que me he llegado a saber el libro de memoria, de tanto repasarlo, y siempre encuentras cosas, ¿no? Todos los escritores un poco te marca tu resistencia con eso. ¿Qué recomiendas? ¿Tratar de llegar a la palabra fin, ¿no? Escribir el primer borrador cuanto antes o centrarte en escribir mejor cada parte antes de llegar al final? Es que cuando tienes el libro terminado y lo empiezas otra vez a leer, ya ves un poco el ritmo que necesita, ya ves si necesitas añadir cosas, si quitar cosas, si hay capítulos que te han quedado muy largos, hay otros que te han quedado más pequeños. Entonces, claro, tienes una visión en tu conjunto que antes no tienes mientras escribes. Incluso a veces pasa que has escrito una cosa al principio y luego la vuelves a repetir y no te acuerdas, ¿no? Y entonces, claro, el volver a revisarlo todo te da una visión en su conjunto que es necesario. Claro, además, ¿no? Si empiezas en la página uno y quieres una página uno perfecta y no pasas hasta la página 1 hasta que tengas algo perfecto, probablemente no pases de la página uno. Exacto. Yo prefiero, pero claro, depende de cada gusto, pero yo prefiero tener primero la historia lista, tener el primer borrador y después ir puliendo. Vale, y siguiendo este recorrido de, ¿no? Y suponiendo esa persona que nos está viendo y que quiere escribir su primera novela motivada por la entrevista, tiene la idea, empieza a escribirla, consigue, digamos, ese miedo a la página en blanco, pues luchar contra ello, termina el primer borrador, hace reescrituras. ¿Cuándo es razonable, ¿no? Un tiempo razonable de reescrituras, de decir, bueno, hasta aquí, o depende de cada uno, o tú consideras que debe haber algún momento donde se dé por finalizar? Esto depende de cada persona. Hay varias cosas que te lo marcan, pero esto depende de cada persona. Luego, una otra fase es cuando lo creas que lo tienes más o menos pulido, pasarlo a personas de tu confianza, 2 o 3, pero que sean críticos, ¿no? Para que te den su opinión. Y si ves que coinciden con que cambiarían determinada cosa, pues entonces igual puedes hacerles caso. Luego, si ves que cada persona tiene una opinión muy diferente y tal, pues bueno, igual no tanto. Pero básicamente creo que esto también es importante para despegarse un poco uno mismo de lo que ha escrito, ¿no? Y que sean los otros que te digan, pues mira, puedes mejorar esto, puedes mejorar lo otro. Y bueno, creo que esa es la fase que también es importante. Claro, porque al final probablemente la persona que ha escrito el libro, la novela de cualquier género, lo va a querer, ¿no? Es casi como un hijo o una hija y claro, despegarse de esa hija, enseñárselo a otras personas y ver cómo la critican, también, ¿no? Hay que tener cierta seguridad o aplanar al ego, ¿no? Reducirle un poco el ego, decir, no, a ver, tranquilo, que escucha lo que te están contando, que no, que es por el bien no, en este caso siendo el símil de tu hija. Sí, sí, está claro. No es fácil y hay que estar preparados para esto. Y claro, si ves que son opiniones muy diferentes, pues son simplemente opiniones. Pero si ves que las 3 personas coinciden en que tienes que mejorar algo, pues bueno, plantéatelo. Porque claro, igual hay algo que tú has escrito y te gusta mucho,
por lo que sea, porque te ha costado mucho escribirlo y tal, pero igual al lector no le tiene, no le interesa. Entonces, pues bueno, hay que tener esta parte crítica y si hay que modificarlo, se hace, ¿sabes? Claro, es que es complicado porque no es una línea muy fina en que, por un lado, te tiene que gustar lo que has escrito, porque si no, no se puede escribir. Si estás escribiendo y cada frase que escribes es una tortura porque crees que es la peor frase del mundo, pues mejor déjalo, ¿no? Pero tampoco enamorarte tanto de lo que has escrito como para no cambiar ni una coma independiente de lo que te diga. No, esa parte igual es muy... Hay que saber hacerla, claro. Has tratado, es este equilibrio que no es fácil. Sí, sí. Que igual no es de así como consejo para esta persona primeriza, emocionalmente cómo se prepara, o sea, cómo te tienes que plantear para decir, vale, lo que me están diciendo no me lo tengo que tomar como algo personal. Exacto, no hay que tomárselo como algo personal. También tienes que escoger bien a las personas a las que se lo enseñas, porque claro, tampoco quieres que te adulen y quieres que sean críticos, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta esto, que es un proceso largo, que no acaba con el primer borrador, ni todo lo contrario, ¿no? Claro, luego hay gente que tiene mucha prisa por publicar, todo esto, pues esto ya depende de cada cual. Pero si lo quieres hacer bien, creo que es importante pasar por esta fase. Vale, y imaginemos que se ha llegado a esta fase, que esta persona, ¿no?, es ficticia, ha conseguido 3 amigos o amigas que lean su borrador, le han dicho los 3 pues que hay cosas que están bien, pues hay un personaje que ha coincidido los 3 que es muy soso y no les cae mal y se decide esta persona reescribirlo, ya tiene todo a su gusto. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, una vez esto, bueno, esto ya también depende un poco de cada caso, ¿no? Pero yo todavía recomendaría un paso más. Si quieres publicar en serio, sería contratar un corrector profesional, un corrector ortipográfico que se llama, porque hay muchas, no solo faltas de ortografía, que es, bueno, con el Word y esto te corrige bastante, pero hay a veces errores de sintaxis, errores que conviene que un corrector lo revise. Es verdad que muchas editoriales tienen corrector, pero como al final no sabemos con qué editorial vamos a publicar, si uno se lo puede permitir, estaría bien que un corrector hiciera esto. Un corrector no te dice como un amigo la trama y todo esto, sino que se fija más en la estructura simplemente de lo que has escrito, ¿no? Y creo que esto estaría, bueno, es un paso interesante también. Claro, ¿no? En ese sentido hay 2 tipos de correctores, ¿no? Está el ortotipográfico, pero también el de estilo. Sí, a veces hay el mismo corrector que te lo hace todo, ¿sabes? O sea, que es que depende de tu presupuesto, depende de lo que quieras, bueno, quieras gastar. Hay asociaciones de correctores y ahí hay diferentes servicios. Y por tu experiencia, sí, sin entrar muy concreto, pero bueno, en un rango de precios. Yo creo que, claro, es un poco caro, claro, porque generalmente cobran por palabras, pero yo creo que a partir de 800 euros, por ahí suele estar. ¿Cuánto has dicho, perdón? 800 euros, por ahí. Claro, es que también depende de la extensión Claro, del libro. no es lo Pero mismo 150 páginas que claro, 500. te suelen cobrar por palabras, ¿no? Pero bueno, puedes pedir un presupuesto, lógicamente, antes. Incluso a veces algunos te ofrecen una prueba de una página o 2 para ver cómo se hace. Y bueno, y va bien, suele ir bastante bien. Y bueno, en cuestión de tarifas entiendo que no es lo mismo un corrector solo ortotipográfico que un corrector que además de la ortotipografía analice el estilo, claro. Hace sintaxis, sí. Y vamos a suponer que te ha hecho caso, ha encontrado un corrector, lo ha pasado por ahí y ya, bueno, ya ha pasado todas las fases. Ahora ya, digamos, entiendo, ya tocaría ir a la editorial. Hay todavía un paso propio que es el registrar la obra. Piensa que el libro te lo pueden copiar y todo esto. El mundo editorial, pues hay de todo. Entonces, lo primero, lo más importante es registrar el libro, que registrar el libro en la Oficina de Derechos de Autor, que esto es fácil de encontrar. Incluso también se puede registrar digitalmente. Bueno, hay las dos maneras. Mm. Y entonces registras el libro,
y una vez lo tienes registrado, bueno, que generalmente te suelen pedir el borrador del libro, lo envías ahí a la oficina y ahí se queda registrado por si algún día hay algún problema de juicios o de alguna historia. Una vez lo tienes registrado, entonces ya queda bueno, el tema de la publicación, que aquí pues hay diferentes opciones. Está la publicación tradicional, que cada vez es más complicada porque, bueno, hay mucha cantidad de gente que escribe y las editoriales se suelen estar bastante sobrepasadas, ¿no? Y luego está más la autopublicación, que, bueno, ahora como hay tanta gente que escribe, también se ha puesto un poco de moda y, bueno, tienes un poco estas dos opciones. ¿Recomiendas registrar antes de ir al corrector o Sí, puede ser. Pero todo depende de lo que vayas a corregir, ¿no? Pero bueno, como la idea básicamente igual no cambia mucho, pues lo puedes registrar antes del corrector y también te ganas en seguridad porque igual no sabes cómo será el corrector, ¿no? Sí, no, en teoría cada comunidad autónoma tiene su registro. En función de la comunidad en la que vivas, pues registras un sitio y luego, como tú has comentado, pues hay registros online como Safe Creative y similares que, bueno, pues los registras. Que también hay otras formas de, ¿no?, de registrarlo, que hay gente que se manda un correo certificado la obra y cosas así, ¿no? Para que quede constancia. Sí, hay cosas raras, sí. Pero bueno, sí, porque al final, ¿no? O sea, lo que tienes que hacer constancia es una fecha donde se establezca que has escrito el. Yo lo que suelo hacer es enviarme el manuscrito a mí mismo, en formato digital, me lo envío por correo y lo recibo y lo guardo. Eso también lo hago. Pero bueno, yo creo que todas las medidas de seguridad que uno emplee no están mal y lo del registro pues tampoco es algo caro y también conviene hacerlo, creo yo. Y vale, y luego el tema de las editoriales, ¿crees que es mejor? Porque hay gente que, bueno, termina el libro y no sé si por nerviosismo o por ansiedad, lo que sea, se pone tira de Google a buscar editoriales y a mandar como si no hubiese un mañana. ¿O crees que es mejor analizar? Claro, hay un trabajo ahí ingente también, analizar las editoriales, qué editorial puede aceptar tu manuscrito porque coincide, pues yo qué sé, si escribes una novela de terror, pues hay editoriales que publican terror, etcétera, etcétera. Exacto. No, lo primero que tienes que hacer es esto, buscar editoriales que tengan en su catálogo libros como el que has escrito, ¿no? Del género. Esto, bueno, no es difícil, basta, yo qué sé, poner, si es un libro de terror, editoriales, libros de terror, te saldrán ahí cantidad, ¿no? Entonces, bueno, vas a su página web y generalmente en su página web te dicen la manera de contactar con ellos. Muchos te dirán, no nos envíes nada porque lo tenemos lleno, y otros te dicen, pues la manera que tienes. Generalmente sueles hacer una carta presentándote un mensaje y generalmente te suelen pedir los primeros capítulos y generalmente lo haces online. Y bueno, luego tienes que esperar un par de meses. Si ves que en un par de meses no te han dicho nada, pues bueno, busca otras. Sí que recomiendo no enviarlo a todas a la vez, sino escoger pues 3 o 4, luego enviarlo a otras 3 o 4. Y bueno, es un proceso largo si quieres hacerlo así, ¿no? Pero no hay otra salida. Hay que tener paciencia. En ese sentido, por cuestiones que has estado comentando, pues ahora me surge esta, ¿no? La que hay que tener paciencia. ¿Qué virtudes crees que tiene que tener un escritor o una escritora? Para poder escribir, yo creo que lo básico es tener algo que contar y algo que creas que puede interesar a los demás. Porque igual tienes una historia muy buena, pero sobre, yo qué sé, sobre tu familia, pero solo le interesa a tu familia, ¿sabes? La virtud es esto. Y luego, de cara a publicar y todo esto, pues tienes que ser un todoterreno, porque tienes que saber hacer cosas que incluso no te gustan, como esto de buscar editorial. Después, una vez publicado el libro, que esto es lo que menos me gusta a mí, que es el tema de la promoción, pues claro, lo tienes que dar a conocer. Y aquí pues tienes que
que buscar pues la manera de darlo a conocer pues como puedas, ¿no? Haciendo presentaciones, haciendo pues esto, contactando con periodistas, etcétera, etcétera, ¿no? Que esto es otro trabajo que uno tienes que hacer, porque aunque solo en el caso de que publiques con una super editorial y ellos te lo vayan a hacer todo, pero el porcentaje de publicar con una super editorial es bajo. Entonces, generalmente tienes que hacerlo todo tú, el tema de la promoción. Y esto es cansado, pero es lo que hay para que se conozca. Es crear una marca personal, ¿no? Sí, más que nada que el libro se conozca, porque es que hay cantidad de libros que se publican y la vida de un libro es bastante efímera en general. En general, pues publicas y las librerías, por ejemplo, pues igual te lo exponen durante 3 meses. Luego ya poco a poco, si no se vende, te lo van quitando. Y porque vienen otras novedades, necesitan espacio. Entonces es muy frenético todo, ¿sabes? Has comentado varias veces que se escriben muchos libros. Tú escribiste tu primer libro hace ya bastante tiempo. ¿Has notado que se escriben más libros en la actualidad que cuando tú empezaste a escribir? Sí, sí, ahora hay mucha gente que se ha lanzado ahora a escribir, cosa que me parece bien, no es que tenga nada en contra, pero eso pues lo que ha hecho es esto, que hay mucha cantidad de libros en el mercado y luego también la gente lee menos en el sentido, bueno, de que tiene más otros entretenimientos, ¿no? Y entonces, pues claro, el mercado está un poco saturado, la verdad. Es curioso que se lea menos y se escriba más. Sí, sí, sí. Sí, porque escribir al final es una gran necesidad bueno, que tienen muchas personas. Y igual mucha gente, no sé los motivos, ¿no? Pero sí que estoy seguro que es una gran necesidad. ¿Crees que tiene que ver como no hay un debate en la actualidad respecto a la hora de analizar la sociedad actual, que una sociedad, pues eso, vinculada a las redes sociales, donde todo el mundo cuenta su vida y quiere estar, ¿no? Los 15 minutos de fama que se decía, pero ahora es continuo, diario? ¿Crees que tiene algo que ver con eso? ¿Con que todo el mundo quiere contar cosas, ya sea en Instagram o en formato libro, o, o, o no? No lo sé si es esto, pero también es verdad que antes llegar a publicar un libro era muy costoso. Y ahora también eso se ha abaratado mucho. Es muy fácil, hay editoriales especializadas en autopublicación. O sea, claro, todo se ha abaratado mucho, el tema de las imprentas, todo. Yo me acuerdo antes que si querías autopublicar mínimo tenías que hacer 1000 ejemplares y tal. Ahora ya lo hacen de una manera que puedes hacer tiradas cortas, o sea, todo, ¿no? Entonces, supongo que esto también anima a la gente a poder escribir, porque ves que al final, si lo que quieres es tener un libro, pues es factible, ¿no? O sea, es bastante razonable, o sea. Claro, que has comentado la autopublicación, que bueno, es una opción. ¿Hay alguna, no sé, es decir, como un warning o línea roja a la hora de entablar contacto con las editoriales? Algo que, porque yo entiendo que como en todo campo hay gente que intenta estafarte, por hablar, por hablar claro, y entiendo que aquí pasará lo mismo. Sí, sí, sí. Yo con el primer libro tuve una pésima experiencia y hay que ir con mucho cuidado con estas cosas, porque claro, tú quieres publicar y muchos editores hay de todo, pero hay gente muy desaprensiva. Y bueno, lo que te decía, primero proteger el libro y segundo, lo más importante es esto, o sea, una editorial tradicional nunca te va a cobrar. Otra cosa es que sea una autoedición, pero una editorial normal nunca te va a cobrar, al contrario, te tiene que pagar. Esto también es importante cuando te envíen el contrato, enseñárselo a alguien que entienda un poco de esto, ¿no? ¿A un abogado o a O, otro escritor que sí, tenga experiencia? un abogado, un escritor, no sé. Esto es importante porque a veces nos podemos meter en algún lío. Pero básicamente es esto, ¿no? También se pueden buscar referencias de ese editorial por internet
y bueno, si ves que han tenido problemas, ya puedes ir un poco con cuidado, ¿sabes? Has comentado que en tu primer libro tuviste una mala experiencia. ¿Puedes contar un poco? Bueno, sí, tuve una mala experiencia de, más que nada, de un editor que, bueno, que fue es surrealista, pero bueno, fue un poco desaprensivo en este sentido. Y luego, sobre todo, no hizo el libro bien, con muchos errores de imprenta y todo esto. Pero bueno, afortunadamente, después me salió Círculo de Lectores y con ello fue estupendo, ¿no? Y el libro lo pude arrancar bien, pero al principio tuve la suerte de eso, de encontrar a alguien que no era nada profesional. Claro, entonces, que probablemente muchas personas, sobre todo si eres primerizo, es más fácil caer ¿no? en las garras de personas que no son profesionales, en el mejor de los casos, que pueden ser directamente estafadores, claro. Exacto, sí, sí. Sí, es mucha gente que le han pasado estas cosas, sí. Y vale, suponiendo, vamos ahora a rizar un poco el rizo, estábamos pensando en una persona que nos está viendo que quiere escribir, ahora vamos a pensar en una persona, como en tu caso, con diversidad funcional, que quiere escribir. ¿Qué tipo de herramientas utilizas a la hora de escribir? Bueno, yo mi primer libro todavía lo pude escribir a mano con un lápiz, pero ahora pues escribo mediante un programa de voz, pues hablo en el micro, utilizo un programa de voz que se llama Dragon y bueno, ha mejorado bastante, no te lo coge todo al 100%, pero bueno, luego tengo un teclado virtual y puedo pues corregir pequeñas palabras y todo esto. Y esto es básicamente así como escribo. Al principio cuesta un poco porque cuando uno escribe está acostumbrado al silencio y no a escuchar tu voz, pero te acostumbras. Y bueno, es una herramienta que en mi caso pues me sirve para escribir y bueno, para poder comunicarme. Claro, y ese proceso que me parece interesante de no escribir, se ponen, todo el mundo habrá escrito, aunque eso sea en un examen, sabe, ha pasado el proceso de escritura, tú piensas, vuelcas en la escritura y luego lees. Pero claro, pensar, hablar y luego leer lo que has escrito, pero bueno, pensar y hablar, eso, ¿cómo se hace? Claro, no sé, al principio me parecía muy raro, al final no sé muy bien cómo lo hago, pero voy pensando bien la frase antes de decirla, entonces sí que procuro generar un poco mis silencios, ¿no? No hablar así y decir lo primero que se te ocurra. Intento construir primero la frase en la cabeza, más o menos, y luego, bueno, luego lo voy también retocando según cómo lo vea, cómo ha quedado, ¿no? Pero sí es una sensación un poco rara, ¿no? Cuando, cuando estás acostumbrado a escribir en silencio. Pero bueno, al final, pues Sí, te adaptas. también es cierto que siempre ha habido escritores, o bueno, no siempre, pero bueno, en el siglo XX, donde que ya te podías grabar tu voz, había escritores que se grababan primero sus pensamientos y luego los volcaban. Incluso tenían transcriptores, que normalmente eran mujeres, que le transcribían sus pensamientos. O sea, que tampoco, y no solo escritores, guionistas, etcétera. O sea, que tampoco es algo que surja de la nada, pero sí que es cierto que, bueno, que igual acostumbrados que estamos a escribir con la mano, digamos, pasar a escribir con la voz, pues puede resultar extraño. Sí, sí, a mí me costó un poco, pero bueno, al final lo vas cogiendo. Y has hablado de que utilizas un programa de voz, o sea, bueno, de transcripción de voz a texto, que ha mejorado con el tiempo. Y, y luego un teclado virtual. ¿Cómo funciona el teclado virtual? ¿Con qué lo manejas? No, pero yo puedo manejar un poquito el ratón. Y el teclado virtual, pues es fácil, me aparece el teclado en la pantalla y vas pulsando. Entonces, claro, para escribir alguna palabra, eso está bien. Para escribir una cosa larga, no, porque no acabarías nunca, ¿no? Pero bueno, como el programa de voz tampoco te acierta todas las palabras y a veces hay alguna palabra un poco rara también, pues bueno, con el teclado virtual la puedo escribir. Y para moverte por
por la página, te mueves, o sea, el cursor, con el teclado virtual también, o con el ratón. Yo lo hago con el ratón porque todavía puedo manejarlo un poco. Sé que también hay programas para manejarte con el cursor, con los ojos y estas cosas y tal, pero bueno, yo de momento no me ha hecho falta. Sí, de hecho, el otro día vi en iPhone, estaban probando a nivel cerebral, poder mover, o sea, utilizar el iPhone con el pensamiento directamente. Que bueno, yo entiendo que a futuro, no sé cuándo, pero se podrá, mediante chips cerebrales o similares, poder manejar las herramientas, tanto virtuales como, o sea, tanto el software como el hardware con la mente. Hombre, afortunadamente yo la voz, aunque un poco floja, la tengo más o menos bien, pero claro, la gente que no puede ni hablar, entonces sí que es muy complicado no tanto escribir, no ya escribir, sino el poderse comunicar, ¿no? Y entonces, pues, todas las herramientas que puedan ayudar a comunicar, perfecto, porque tiene que ser tremendo no poder ni poder hablar, ¿no? Ahora que estamos hablando de, ¿no?, de tecnología y pensando un poco en el futuro, tú como escritor, ¿qué opinión tienes respecto a la inteligencia artificial? ¿Lo utilizas? ¿No la utilizas? Si la utilizas, ¿cómo la utilizas? Pues en mis primeros libros no lo he utilizado porque todavía no estaba tan, tan en boga ni todavía, bueno, no existía. Yo por lo que lo he utilizado por ahora, pienso que puede ser una buena herramienta, sobre todo para documentarte. En el fondo es un poco como Google, pero un poquito más preciso. Y para documentarte, siempre y cuando compruebes según qué cosas, porque también se las inventa, creo que puede ser una buena herramienta. Después ya para escribir y tal, pues yo creo que no es buena, al menos, no no consigue esto de que le digas que te escriba un capítulo, todo esto. Pienso que esto de momento es ciencia ficción y de momento lo importante también es la creatividad de uno, ¿no? Pero sí que te puede ayudar dando ideas de esto de documentación o de expresiones que quieras usar, cosas así. Si uno tiene la idea un poco en la cabeza, creo que te puede ayudar. Pero no a la hora de escribir. O sea, no le puedes decir a ChatGPT, escríbeme una novela histórica y que te la Te lo escriba. puedes decir, pero yo creo que el resultado va a ser muy malo. Yo a veces lo he probado por curiosidad, por cosas cortas y se nota mucho que no tiene, que no es humano, se nota mucho. Se nota mucho. Y ahora que has hablado bueno, que tu uso es más para el tema de la documentación, ¿cómo te documentas a la hora de escribir? Por ejemplo, en este último libro, que es una novela histórica, y entiendo que habrás tenido que documentarte bastante, que utilizas principalmente, pues eso, aparte de la inteligencia artificial, pues el buscador de Google o el que sea, utilizas también, no levantas el teléfono y buscas a hablar con personas que, pues en este caso, pues, historiadores, historiadoras, o ¿cómo lo haces? Bueno, yo básicamente mucha información la encontré en Google, por formas de cosas de vestido y costumbres y cosas así que me interesaban. Y luego otra ya muy específica que no encontré, fue contactar con varios historiadores, ¿no? Necesitaba, pues, o alguna fecha exacta o alguna cosa así que no encontré. Y bueno, y escribí a varios historiadores y me ayudaron con este proceso de documentación. Pero era cosa muy específica lo que buscaba. Que entiendo que para tus otros libros, por cómo eran, pues no necesitaste la misma. No, no, no. ¿Y tienes en mente tu próximo libro? ¿O que has dicho antes, no? Que tienes por ideas no va a ser. ¿Tienes? O bueno, Ideas tengo, estoy con una cosa que, bueno, no sé al final qué va a salir, si será libro, será otra cosa. Y bueno, vamos haciendo. Vamos a ver, no puedo todavía decir nada porque todavía no lo tengo muy claro. Pero bueno, sí que estoy, bueno, trabajando en algo así.
no, es importante a la hora de escribir, entiendo, tener ideas, tratar de volcarlas y no generar como cierto hábito para no... porque si no, al final, salvo que solo quieras escribir un libro y ya está, pues igual no es tan necesario, pero si quieres ser escritor o escritor, es decir, escribir más de un libro en tu vida, sí que no necesitarás cierta costumbre de escribir. Sí, incluso aunque vayas a escribir solo uno, si uno fía a esperar el día que estás inspirado, mal, porque generalmente la inspiración te coge trabajando, ¿no? Y creo que es importante, en la medida que cada uno pueda, dedicar siempre un tiempo determinado, es igual que sea 1 hora al día, 1 hora a la semana, lo que tú quieras, a escribir y la cosa irá saliendo. Si ves que ese día no estás muy inspirado, pues dedícate a corregir o a repasar cosas que has escrito. Pero para mí el tener un horario, tener una disciplina, creo que es muy importante. Creo que es muy importante. Vale, bueno, supongamos que ya se ha terminado el libro, el contradictorial incluso se ha publicado. Lo que comentaste antes, comentamos antes del tema de generar una marca personal, de que tienes que buscar o levantar el teléfono para llamar o el mail para contactar con periodistas, para que hagan reseñas de tu libro, ir a presentaciones. Todo ese trabajo, teniendo en tu caso AME, ¿cómo lo haces? Porque bueno, el tema de mandar un mail puede ser más o menos sencillo, pero moverte para ir a una presentación, aparte, no, claro, ¿cómo lo haces? Sí. No, en mi caso, pues al tener unas grandes dificultades de movilidad, pues esto se reduce mucho, ¿no? Entonces, pues bueno, casi todo lo he hecho online y buscar por ahí. Aquí, pues bueno, en la isla, pues sí que hice la presentación y tal, ¿no? Pero claro, lo que no puedo hacer yo es viajar, ir a Barcelona, ir a Madrid, todas estas cosas, ¿no? Y bueno, pues esto tengo que hacerlo de otra manera, buscando más reseñas, buscando pues esto, alguna aparición en algún medio y estas cosas tengo que buscar esas alternativas. Ahora que has comentado que no, en la isla, que vives en la isla, vives en Menorca. Mejor casi. ¿Y cómo es? ¿Cómo, valga la redundancia, cómo vives viviendo en una isla? Bueno, pues tiene sus ventajas e inconvenientes. La ventaja es que aquí todo está muy cerca, hay mucha tranquilidad. El inconveniente, pues esto que todo es muy pequeño, que hay menos servicios, menos ah, oportunidades de otras cosas, ¿no? Y, y bueno, es como lo que tiene vivir en un pueblecito, que al final donde vivo es un pueblecito, ¿no? Y, pero bueno, eso tiene sus ventajas e inconvenientes. Claro, pero si ves en un pueblecito de invento de Castilla-La Mancha, por ejemplo, pues igual a 2 horas en coche, pues puedes ir a Madrid o a una ciudad grande. En tu caso, claro, tendrías que coger un avión. Sí, en mi caso es muy complicado. Es complicado por el tema del transporte, por el tema de que necesito una cama especial, necesito cantidad de cosas que, bueno, pues el día que si algún día soy millonario, igual me compro una caravana de estas espectacular. Y entonces sí que lo que pasa es que igual no haría presentaciones de libros, lo que haría sería viajar. Viajar. Pero bueno, igual. Ya vería cómo lo hago. ¿Sientes que te ha limitado el vivir en una isla a tu vida en general, pero también como escritor? Sí, como persona, sí, en algunas cosas sí. También es verdad que no quiero idealizar lo que hay en una gran ciudad, pero bueno, el poder vivir un ambiente universitario o el poder tener
pues conocer igual más diversidad de gente o lo que sea, pues esto sí que me limita. Por otro lado, pues mira, tengo aquí el mar a un par de minutos de casa, puedo ver el mar, es tranquilidad. Pero bueno, cuando eres joven igual te gustarían otro tipo de cosas, ¿sabes? Y en esto sí, procuro no pensar mucho porque no me quiero amargar y al final, pues lo importante es estar contento con lo que uno tiene y ya está, ¿sabes? Conectando con esto último que acabas de decir, ¿crees que has conseguido lo que querías cuando eras más joven? ¿Estás satisfecho con cómo eres Bueno, es hoy? complicado porque yo estoy satisfecho de que con las cartas que he tenido he intentado sacarles el máximo provecho, ¿no? Porque bueno, ya sabemos que cada persona es un mundo, que, que una cosa es la enfermedad, pero también dependes del entorno donde vivas, de las relaciones que tengas, bueno, de muchas cosas. Y, y bueno, te digo, igual sé que mi vida hubiera sido muy diferente, ah, pero dentro de lo que tengo, pues intento sacarle el máximo partido, ¿sabes? Y ya está. Y siguiendo con esto bueno, estamos hablando de las limitaciones de vivir en una isla, y es una pregunta que hago a todas las personas con las que hablo en este espacio. ¿Para ti qué es una vida independiente y si crees que estás llevando una vida independiente? Bueno, en esto soy bastante activista también, aunque aquí en Menorca, que ves aquí en Menorca sería un buen sitio para desarrollar los postulados de la vida independiente y tal, porque, bueno, somos una comunidad relativamente pequeña y, y sí que se pueden plantear alternativas serias al modelo residencial. Pero para mí la vida independiente es tener la capacidad de poder decidir por ti mismo cómo y cómo quieres vivir, de la misma manera que la mayoría de la gente, entre comillas, normal lo puede hacer, ¿no? Desgraciadamente nosotros dependemos siempre de otra persona y dependemos pues de nuestras familias que, que tienen que en contra de lo que la gente pueda creer, pues no son eternos. Y, y bueno, también envejecen, aparte de que no me parece justo que tengan que estar siempre pendiente de ti, ¿no? Y, y para mí la vida independiente es esto. Entonces, pues claro, evidentemente estamos muy lejos de poder conseguirlo, pues porque todos sabemos que la ley de dependencia y todo esto es algo pues prácticamente anecdótico que no tienes ni para empezar. Entonces, la asistencia personal, ¿no? Sería un pilar ¿Cierto? fundamental para poder tener una vida independiente. La asistencia personal es un pilar fundamental, innegociable, y no solo esto, sino poder elegir tu asistente, ¿no? Porque muchas veces en estos pseudoproyectos que se intentan hacer desde la administración, pues muchas veces te colocan al asistente, entonces, bueno, que uno tiene que tener feeling con la otra persona, ¿no? Y esto es algo que muchas veces no se entiende. Y, y bueno, ya te digo, pues aquí estamos también luchando en Menorca, pues en su momento yo impulsé un pequeño proyecto y bueno, siempre estamos luchando pues para que no se lo carguen y que lo intenten ampliar, pero es difícil. El, el hablar con políticos es difícil. ¿Crees que las instituciones públicas y políticos en general no están haciendo lo suficiente? Pues creo que hace más mi sobrino de 5 años que ellos. Ellos tienen, los políticos, por lo que me he encontrado, pues tienen la mentalidad todavía de asistencial,
modelo de residencias, modelo tal, aunque aunque todos te confiesan que ellos optarían por la asistencia personal. Eso es curioso el querer, el querer para los demás porque no quieres para ti mismo, ¿no? Pero claro, tienen la oportunidad de construir algo porque a ellos tarde o temprano también les va a pasar, pero yo creo que prefieren no pensar en estas cosas, ¿no? Bueno, sí, Pero bueno, mm. para ello estamos a luchar y hasta que se consiga. Supone que desde el gobierno se va a impulsar un cambio de modelo y tratar de evitar la institucionalización de las personas que necesitan asistencia y poder vivir en tu entorno y en tu casa. Vamos a ver si es verdad. No lo creo, No lo creo. digo y me gustaría ser optimista, pero lo digo por los años que llevo de activismo. Se ha movido muy poco y los compañeros que han conseguido cosas ha sido a base de luchar mucho, ¿no? Afortunadamente, lo que a nosotros nos puede servir mejor como arma es la Convención de la ONU, que, que es de obligado cumplimiento y donde se expresa claramente pues que tenemos derecho a la asistencia personal y tal. Asistencia personal es un derecho humano y entonces esa es nuestra mejor arma, porque por eso pues bueno, no es una cosa, no es un capricho, pero bueno, convencerles es difícil porque, bueno, ellos tienen una manera de ser que si no es alguien muy valiente y que quiera cambiar las cosas, pues ya les va bien así. Luego supongo que también tienen presiones por parte de constructoras y todo esto, ¿no? Sí, es cierto que hay estudios que establecen, además de manera fehaciente, que la asistencia personal tiene un retorno bastante más grande que el sistema de residencias, Exacto. pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Esperemos que se haga y en ese sentido que estamos hablando un poco, ¿no? Del futuro y de lo que pueden o no hacer. ¿Tú piensas en tu futuro? ¿Prefieres vivir día a día? Como... Es inevitable pensar en el futuro porque soy humano y veo a mis padres envejecer. Y, pero bueno, ah, procuro centrarme mucho en el día a día, como la mayoría, como todos, bueno, de las personas que tienen AME, que sabemos Mm, que no podemos hacer proyectos a largo plazo, bueno, sobre todo que tenemos AME un poco avanzado. Y, y procuro vivir el día a día, pero obviamente piensas en el futuro, pues porque es inevitable. Y me gustaría no tener que pensar en esto, ¿no? Me gustaría poder estar tranquilo en ese sentido y no ver a los tiburones que te rodean, ¿no? Pero bueno, bueno, a ver, podemos confiar o temer. Eso también, ¿no? Es una. Es cierto que cuando creces y vives con una enfermedad degenerativa como es la AME, que bueno, poco a poco te va quitando funcionalidad, pues el futuro siempre tiene un punto perverso, pero bueno, también es cierto que hay tratamientos, sí. la tecnología pues también va avanzando. El futuro puede ser distópico o puede ser utópico, ya veremos cómo es. Y veremos también, ¿no? Si es tu próxima novela, cómo, en qué futuro existe. Pues nada, si me ha encantado la charla, la conversación que hemos tenido y si en el futuro, como suelo decir también, si sigue el proyecto, pues volveremos a hablar y si tienes un nuevo libro bajo el brazo, pues podremos hablar de él. Sí, bueno, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Una cosa importante que quería destacar es que, bueno, yo pues ya hace unos años que tomo Spinraza, fui de los primeros y
Y bueno, y sí que es verdad que yo estoy bastante estable en comparación a antes, ¿no? Es verdad que los adultos no podemos aspirar de momento a una gran mejora, pero aunque sea la estabilidad, tener una cierta estabilidad es vital, ¿no? Es vital, pues, porque yo estoy seguro que no hubiera podido acabar este tercer libro si no hubiera sido por esto, ¿sabes? Y todo lo que sea sumar, pues ayuda a mejorar tu vida y a poder, pues, alargar un poco, pues, tus ideas y tus ilusiones, ¿no? Pues confiemos en que habrá un cuarto libro y hablaremos de él. Muy bien. Bueno, un abrazo. Venga, Adiós. hasta luego.